compromiso hermenéutico que habíamos contraído con este seminario, es por eso lo que voy a hacer, que se convierte en intempestivo, también, como decía Saulo Alvarado hace un momento. Así que comienzo con esta conferencia y, en primer lugar, quiero dar las gracias a la profesora Rebeca Maldonado, a toda la reunión de filósofos y filósofas que hemos estado pensando estos días, a la UNAM, naturalmente, y al seminario, al séptimo Seminario Internacional de Escribia, ¿verdad? Lo que yo creo que ha ocurrido aquí, aparte de que sí ha habido comunidad de pensamiento y comunidad del preguntar, es que hemos leído algunos textos muy difíciles que me parece que son pertinentes en relación a una sobredeterminación de nuestra epocalidad, que nos podemos encarar de una manera más crítica o menos crítica, o más complaciente o más desgarrada, y esa sobredeterminación es la del capitalismo de consumo ilimitado y el sionismo de las multinacionales macroeconómicas, plutocráticas y belicistas. Parto de ese diagnóstico sobre el inmundo de nuestra epocalidad y desde ese punto de vista me parece, como antes decíamos en la reunión con Billy López, que Martin Heidegger proporciona, no voy a decir que estupendos modos de resistencia y de alteración, sino los únicos que a mí me parece que están en este momento a nuestro alcance, difícil pero no imposible, ¿verdad? Voy a dividir esta conferencia en tres secciones, algunas de las cuales están in fieri, estoy en investigación en ellas, y otras están ya más elaboradas, ¿verdad? La primera es la cuestión judía, que se repropone por la publicación reciente de los Schwerte Hefte, de los cuadernos negros. La segunda es la cuestión griega, que yo he trabajado mucho más, pero que me parece necesario condividir y compartir, porque no está en la cabeza ni en la mente de todo el mundo. Siguen circulando imágenes de Grecia enteramente pintorescas, historicistas y establecidas con una especie de sentido común filosófico que estorba mucho el pensamiento. Y la tercera la he llamado el retorno al futuro anterior, porque si no, no sería retorno, que es donde me parece que justamente estamos, ¿verdad? En relación con una pequeña introducción que todavía considero necesario hacer, creo, siguiendo lo que el otro día decía Pavel Veraza, que el modo de leer a Heidegger en este momento tiene de una vez por todas que romper con el historicismo cronológico. Lo ha roto él mismo, ¿verdad? El obligar a que leamos los cuadernos negros después de la supuesta publicación de la Gesamtausgabe, que ni siquiera estaba terminada. Él nos obliga, por lo tanto, a no leerlo historicistamente ni en términos de progresión, sino a leerlo a la vez teniendo en cuenta los tratados que no voy a llamar ontohistóricos, sino ontológico-históricos, los tratados publicados en vida de Heidegger, y dentro de los póstumos distinguir, en efecto, entre los ontológico-históricos y los cuadernos negros, ¿verdad? No me gusta la analogía, quizá alguno de vosotros lo quiera defender, entre un Heidegger exotérico y uno esotérico, como si esto respondiera a la obra de Platón y de Aristóteles, precisamente porque los usos en Platón y Aristóteles son totalmente contrarios. Aristóteles, los tratados esotéricos son los tratados de escuela, no son los exotéricos de los diálogos pulidos y muy bien redactados, mientras que en el caso de Platón los esotéricos son los que tienen que reconstruir, sobre todo Aristóteles, porque el propio Platón dice, como vosotros recordáis muy bien, en la Carta Séptima y en y en otros lugares, ¿verdad? En el Cedro, que nunca pondría él por escrito nada de su verdadero pensamiento, no fuera a ser que entonces pudiera alguien en la escritura discutirlo sin que él pudiera responderlo. Como veis, esa
no simetría, sino divergencia de lo exotérico, y lo esotérico no permite que lo utilicemos en el lado de Heidegger. En el caso de Heidegger, los tratados publicados son los que ha considerado que estaban perfectamente pulidos y terminados, mientras que los que podríamos llamar esotéricos, que no lo son estos diarios filosóficos con al mismo tiempo experimentaciones, y los póstumos, que son tan importantes como para que el propio Heidegger considere que los Werthege son la obra fundamental después de Ser y Tiempo, ¿verdad? Donde, por lo tanto, sí claramente se produce la queja. Eso por lo que se refiere, entonces, el modo de leer que considero, por lo tanto, oportuno en Heidegger es el de la complementación de unos discursos con los otros en función de los problemas y de las interrogaciones que surgen con el pensamiento. Bueno, dicho eso, en cuanto a la cuestión judía, yo la tengo en elaboración, pero tengo algunas hipótesis que me parecen interesantes. Hay varios libros que ya se han citado estos días y que recomiendo. Está este de Metafísica e Antisemitismo, que está en italiano, ya hemos hablado de él, donde hay una contribución de Alfredo Rocha de la Torre, uno de Adrián Escudero, que es un traductor que vive en Barcelona, un traductor de Heidegger. Hay un texto también de el que lo compila, que es Adriano Fabris. Merece bastante la pena, es un texto resumido y muy interesante, en el que realmente para el lector de Heidegger, de los tratados publicados, yo llevo leyendo y viviendo con Heidegger y me considero una heideggeriana de izquierdas desde el año 79. Por lo tanto, es una vida entera viviendo con él. Y para los que hemos ido conociendo los tratados publicados, se produce un desconcierto y una perplejidad en estos intérpretes de los cuadernos negros que es difícil de comprender. Más bien da la impresión de que obedece, en efecto, a todo este elemento de marketing y de querer librarse de Heidegger de una vez por todas, porque es el único crítico radical de la modernidad desde todos los puntos de vista filosóficos pertinentes, y entonces da la impresión de que no se sabe bien qué hacer con él, ¿verdad? Tan es así que von Hermann, Friedrich Wilhelm von Hermann, se ha sentido en la obligación de hacer un libro que acaba de salir en Comares, en Granada, que se llama así, La verdad de los cuadernos negros. Y uno de los elementos que señala bastante interesantes es cómo son solamente 14 pasajes en los 4 volúmenes que por el momento han aparecido en la Gesamtausgabe los que se ocupan de la cuestión judía. Hace un momento, oyendo a Saulo Alvarado, pero en todos los pronunciamientos del seminario estos días, se notaba que no se trata solo de la cuestión judía, nunca, sino de la cuestión del progreso y del hombre y de lo divino y del mundo y de la ontología política y de... Pero bueno, ese asunto sigue siendo entonces el de ese silogismo. Si Heidegger es antisemita y por lo tanto era nacionalsocialista, entonces nos podemos de una vez por todas librar de él cuando no hagamos una cosa peor, que es la que recomienda Falle o Farías, ¿verdad? Quemar sus libros de una vez por todas, que no se introduzca el nazismo en filosofía. Vale. Otro de los textos interesantes, y esto acaba de salir ahora mismo, es Reading Heidegger's Black Notebooks, 1931-1941. Esto está editado por Ingo Farin y vuelve a reunir a Donatella Di Cesare, a Peter Sauni, a los que están en ese debate, ¿verdad? Merece la pena también que lo tengamos en cuenta. Además son textos, es muy interesante porque son textos cortos, de unas 4, a veces 5 páginas, en las que está estableciéndose el criticismo del mapa doxográfico temático sobre los cuadernos negros del juicio que se reabre contra Heidegger, ¿verdad? Bueno, dicho eso, ¿cuáles son las determinaciones de Heidegger sobre el Weltjudentum, sobre lo judío, sobre la penetración judaica de la civilización? Esas determinaciones
se dejan resumir en lo siguiente. Y es interesante, yo creo que puesto que hemos estado discutiéndolo estos días, dejemos algunos elementos plasmados, ¿verdad? Por un lado es el Bodenlos, es decir, la ausencia de suelo, es el Weltlos, la ausencia de mundo, la pérdida de mundo, el Geschichte, la ausencia de historia, ¿verdad? Todo eso se traduce evidentemente en un desarraigo. Yo os pido que no os canséis porque nos falta poco para llegar al final, en un desarraigo y en una desvinculación. Eso por lo que se refiere a la cultura o al hombre, a la humanidad judía. Mientras que por lo que se refiere al Dios judío, también hay críticas importantes, que se toman también de Nietzsche, es el Dios único, el que establece un pueblo privilegiado, el que hace crecer el desierto desde el punto de vista de un, cuidado con esto, nihilismo indiferentista que abate y que barre toda determinación y toda diferencia en nombre del avance de la nada. Esas determinaciones convergen en hacer de lo judío indiferente, espíritu de venganza como sobredeterminación, de la repetición indiferente, del espíritu de la guerra, de la metafísica de Occidente, tal como asume ahí Heidegger a Nietzsche, hacen de lo judío, esto es lo que es asombroso y interesantísimo para mi gusto, ¿no? El denominador común de todas las críticas de Heidegger a la modernidad. De tal manera que si en la modernidad lo que podemos encontrar, como nosotros sabemos a lo largo de toda la crítica de los textos publicados de Heidegger a la modernidad, ¿verdad? El Gestell, la gran superficie de los supermercados en las que ni siquiera lo humano ya es humano, sino que son realmente existencias, meros productos que pueden ser sustituidos por otros en un reciclaje en el que ni siquiera a lo mejor son llamados aquellos expedientes a ocupar ningún papel en las estanterías de los supermercados, esa sociedad transparente, el panóptico, bueno, todo esto, en el caso de la crítica a la modernidad, se remite en todas las declinaciones de la tecnología tecnocrática, del Gestell, de la burocratización, de la administración, del totalitarismo, se remite a los judíos, sean los bolcheviques, que no son los rusos, sean los americanistas pragmático-productivistas, incapaces de ninguna racionalidad que no sea la instrumental del provecho y el beneficio, sean los nacionalsocialistas, y esto sería totalmente desequilibrado si no se admitiera, ¿verdad? Por lo tanto, los bolcheviques, los americanistas, los liberales que ya son neoliberales, por lo tanto los franceses y los ingleses, el burgués es solamente consumidor, todo esto tiene como denominador común el judío. En el sentido que acabo de señalar, que es el de la asimilación entre lo ilimitado, lo indiferente, la ausencia de mundo, la ausencia de enraizamiento. Hay dos textos que he seleccionado, podrían ser muchos otros, ¿verdad?, donde oímos a Heidegger decirlo así. Cuidado porque esto tiene mucho interés. No es una crítica racista, no es una crítica biológica. Al propio Heidegger le repugna profundamente y considera que es judía y nazi al mismo tiempo la comprensión de que la realidad de la infraestructura que da lugar al mundo tenga que ver con la raza, ¿verdad? Pero sin embargo a un judío, yo tuve un alumno al que quería muchísimo y que estaba estudiando tragedia griega y al final me dijo que estaba casado con una judía y yo dije, bueno, pues finalmente, ¿y en qué consiste el judaísmo? Y digo, en ser hijo de judía. Claro, toda esta autocomprensión desde la raza, yo no sé hasta qué punto se puede aplicar a lo que en ese momento era el judaísmo europeo, y de todos modos es totalmente rechazar
en muchísimos de los parámetros de los cuadernos negros por Heidegger. Pero, sin embargo, sí es radicalmente crítico del judaísmo metafísico. Como os comentaba cuando nos reunimos por primera vez hace ya muchísimo tiempo, ¿verdad? Estos días, hace 4 o 5 días, pero desde el punto de vista del pensamiento hace mucho. Hemos tenido en Madrid el día 13 de septiembre una mesa redonda de todo un congreso sobre la crítica de Heidegger al judaísmo metafísico. ¿En qué consiste este judaísmo metafísico, pues de Heidegger, y qué opinión podemos tener nosotros de ello, ¿verdad? Dice Heidegger, en Reflexiones 14, en el parágrafo 21. Yo ofrezco una traducción mía bastante convergente con las habituales, donde no hay casi nada que señalar relevante en las diferencias. La cuestión del rol del judaísmo mundial, Weltjudentum, no es una cuestión racial, casi, sino una cuestión metafísica concerniente al tipo de humanidad, Menschenlichkeit, que, libre de toda atadura o vínculo, puede asumir la tarea mundial histórica o histórico mundial de desenraizar todos los entes del ser, Sein, de la diferencia del ser. Por lo tanto, ese desenraizamiento, que no tiene que ver con el desierto que crece, ni eso es solamente Heidegger releyendo a Nietzsche, ¿verdad? Tiene que ver con un elemento desvinculado, desenraizado, que se traduce entonces en términos de expansión, provocación, extensión, declinar todos los modos de la indiferencia, donde no hay límite y no hay diferencia, ¿verdad? El segundo de los textos que he seleccionado, todos estos se podrían multiplicar con múltiples resonancias, está en Reflexiones 12, en el 24, en el parágrafo 24, y dice así: la razón por la cual el judaísmo se ha incrementado tanto temporalmente en poder, al menos en su desarrollo moderno, ha ofrecido un punto de comienzo para el dominio de la racionalidad vacía y la habilidad calculadora, los cuales tienen consecuencias, han adquirido consecuentemente una posición en el espíritu, Geist, que nunca habrían alcanzado ni habrían sido capaces de alcanzar moviéndose desde ellas mismas hasta llegar a los máximos ámbitos de decisión prospectiva y capturando desde sus principios a las propias decisiones prospectivas y las cuestiones prospectivas. Esto no lo habrían alcanzado por ellos mismos. Esta, digo entre comillas, raza, dando a entender justamente el modo de crítica que establece Heidegger respecto de que ellos se consideren a ellos mismos una raza, ¿verdad? De tal manera que tanto la racionalidad moderna, vacía y del cálculo y de la manipulación, como el propio elemento desarraigado, desvinculado, que no acepta ningún límite ni ninguna diferencia, por parte de la mentalidad metafísica judía, se enlazan para producir el Gestell. Tienen en común el bolchevismo, el americanismo, el nazismo y todas las determinaciones de la modernidad, esto. Vale. ¿Cómo puede entenderse semejante? Claro, por ejemplo, Donatella di Cesare, entonces lo que dice es el chivo expiatorio. ¿Cómo es posible que se culpe a la mentalidad judía? Esto es muy profundo, de semejante que se haga depositaria a la mentalidad judía de la totalidad de las discusiones críticas de la modernidad, a no ser que en ese puzzle, ¿verdad?, en el cartel que hacíamos del Congreso, habíamos hecho un tangram, que es un puzzle que, como sabéis, no se puede llegar a encajar, ¿verdad? En cualquier caso,
todo pensamiento racional crítico es sistémico abierto. Si no es sistémico abierto y topológico, no puede ser un pensamiento crítico porque no puede saber ni lo que falta, ni lo que sobra, ni dónde y por dónde habría que pensar. ¿Con qué pieza se entiende lo que si no sería un inmenso disparate? ¿Con qué pieza se entiende? Entendiendo que el Bel Judentum, que el judaísmo metafísico, es el nombre que da Heidegger al capitalismo. Es el nombre que da Heidegger al capitalismo, no le puede llamar Das Kapital, no se le puede llamar porque no acepta el que la alternativa marxista bolchevique, que lo que establece, y Heidegger está en contra, y nosotros tenemos que tomar posiciones en relación a eso, es de nuevo una historia de infraestructura economicista, progresista, cientifista y materialista. Lo que pretende Heidegger es una revolución espiritual, pero cuidado, porque espíritu no es el sexo de los ángeles, ¿verdad? Espíritu es la racionalidad reflexiva del arte, de la historia, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del lenguaje, la filosofía política y la filosofía de la filosofía, que está estableciendo Heidegger, por lo que luego Gadamer llamará hermenéutica, es decir, interpretación. La única posibilidad de comprender que la maquinación, la superestructura pragmática, la racionalidad instrumental de la dialéctica instrumental que han denunciado en la Escuela de Frankfurt, tenga sentido en ese puzzle de racionalidad, es que Heidegger está entendiendo que la cuestión judía es justamente la cuestión del capitalismo nihilista, indiferentista, relativista, desvinculado, a favor de esta hipótesis que comunico con vosotros y que yo quiero investigar, está en Fieri, está Marx. El texto de 1944 de la cuestión judía, lo que dice, leedlo por favor, ojalá pudiéramos hacer un seminario sobre esto, lo que dice es, y los judíos declaran que son un pueblo teísta, aunque ese Dios sea un Dios vengador y un Dios único y un Dios privilegiante de su pueblo, etc. Pero no, su verdadero, dice Marx, su teología desenmascarada es el dinero y la usura. Pero el problema que se vuelve cada vez más importante para nosotros es el indiferentismo y el nihilismo. ¿Qué puede, si yo no fracaso del todo en estas difíciles condiciones de esta ponencia, ¿verdad? ¿Qué favorece el capitalismo ilimitado de consumo? Además de la metafísica, ciencia, técnica, tecnocrática, ¿verdad? ¿Qué es lo que le favorece? Que no haya resistencia diferencial ninguna. Era justamente la tesis de esta mañana que comparto por completo del profesor Rocha de la Torre. Ni culturas diferentes, ni lenguas diferentes, ni especies diferentes. Que no haya diferencia es lo único que permite que no haya ni siquiera un valor de uso ni valor de cambio, sino que la especulación se establezca en términos de imágenes sobredeterminadas por los clubs de consumidores, que en este momento son las multinacionales sionistas, belicistas, que acosan al planeta, sobre todo a través de Estados Unidos. Bueno, me parece interesante considerar entonces que podríamos liberar a Heidegger de lo que si no se convertiría casi en una persecución como la de los judíos medievales. Hay otra hipótesis ahí en la que no puedo entrar ahora, pequeña, que es la siguiente. Esta sugiere mucho el cine. Por ejemplo, Spielberg, en la lista de Schlender, promueve esta hipótesis, ¿verdad? Los americanos y los rusos y también los franceses hicieron, bueno, los rusos hicieron una revolución contraburguesa, pero los americanos y los franceses hicieron una revolución burguesa contra las élites plutocráticas. ¿Cuáles eran las élites plutocráticas en Alemania? Judías, en dos sectores, o en el sector puramente de posesión de la industria, de la gran industria, o incluso en los lugares de la clase media culta, artesanal, desde luego en las universidades o en los mundos de influencia intelectual. Eso lo dejo ahí.
eso hay que investigarlo. En cualquier caso, sí, por judaísmo se está diciendo capitalismo, el asunto cambia bastante a la hora de comprender lo que está haciendo Heidegger. Bien, Bluetooth. hay un elemento en relación a eso en el que yo os pido ahora que tenemos un salto, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué tendría tanta importancia a ojos de quién se dividiría como el denominador común de todas las instancias de violencia, de explotación, de extensión, de despanzurramiento de la naturaleza, de las ciudades, ¿Quién tendría una sensibilidad particular para hacerse cargo de que en un indiferentismo relativista de carácter desvinculado estuviera justamente lo que Kant todavía llamaba el mal radical, ¿verdad? Quien hubiera tenido una educación griega. La cuestión judía tiene que ver con la cuestión griega por lo siguiente, aunque eso se ha llegado luego a desconocer a lo largo de las ocupaciones escolásticas del neoplatonismo sempiterno de lo que es la tradición de la metafísica occidental, ¿verdad? Toda la ontología griega presocrática, todavía la de Aristóteles griego en discusión con Platón, es una ontología del límite. Voy a hacer unas cuantas escalas y me interesa mucho. Yo no tengo ningún interés en hacer un discurso autoritario, sino que compartamos nosotros estos materiales, por si podemos discutirlos, ¿verdad? Voy a hacer unas escalas en lo que se llama la espiritualidad griega originaria, teniendo en cuenta los preplatónicos. Como sabéis vosotros, antes de Hegel no se estudia a los presocráticos. Hegel los descubre en las Vorlesungen de Geschichte de la Filosofía, de la publicación de Berlín de los años 80, que ya es póstuma, con sus alumnos, ¿verdad? No se estudiaban, no estaban en las historias de la filosofía. Voy a intentar solamente lo siguiente, un pequeño viaje a Grecia teniendo en cuenta este itinerario. La ontología del límite, la ontología del tiempo, la ontología de la verdad y el problema del to auto estino e inca yeinai, lo mismo, es pensar y ser, pensar, no calcular, no representar, pensar y ser, de Parménides tal como lo investiga el que yo considero que es el legado monumental, el último texto de Heidegger, que es Zeit und Sein, del 62, junto con el protocolo de discusión con Hegel respecto de la interpretación de Parménides y Die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, al que ya se refirió la profesora Ángela Sierra. No nos distraigamos. Ontología del límite. Si yo no estoy fracasando del todo en lo que intento decir, solo para que quien entienda que el ser es límite, tendrá el sentir y que el límite es diferencia, porque se da en una pluralidad de respectividad simultánea originaria, será totalmente escandaloso y se dirá entonces ausencia de ser, desconocimiento, ausencia de mundo, un Dios vengativo, todopoderoso, arbitrario, un hombre convertido en mercader de manufacturas y de maquinaciones, sin mundo, sin tierra, sin... Bien, ¿para quién será escandaloso? Para quien haya entendido que el ser es límite y diferencia. Eso es un griego filosófico, ¿no? Cuidado. Otro de los elementos que aquí hay que tener muy en cuenta es, entonces volvemos a la Grecia de Pericles y no. Estamos hablando de la filosofía, de la historia de la filosofía. Y si hay algún trasvase posible o no a la historia política y a la historia sobrenatural, como mínimo eso introduce una gran dificultad. Estamos hablando de la propia rememoración, la memoria de la búsqueda de la verdad en el tiempo que tiene la filosofía y que guarda la filosofía. Bien, pues un minuto, no sé si usaré finalmente la pizarra o no. Os ruego que viajéis, filósofos o vosotros, filósofas de pensamiento crítico, abierto y veloz, que viajéis un momento a Anaximandro y volváis a oír desde el punto de vista ya preparado de lo que acabamos de
comentar la sentencia inaugural de la memoria escritural de la filosofía de Occidente en torno a la ontología del límite. De donde los presentes tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción catatogeón, por necesidad. En el otro pensamiento del capital, del mercado nihilista, no hay necesidad. Todo es contingente, ¿verdad? Bien, yo no debo hacer esas cosas porque os interrumpo. De donde tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción por necesidad. Pues han de pagarse alelois unos a los otros la pena de su adiquía catatujon taxin, de acuerdo con el orden del tiempo. De tal manera que cuando nacen se determinan y cuando mueren se desdeterminan. Y han de morir para hacer justicia a los otros, a los que han de venir. Esto no se puede aplicar solamente a una cuestión de la comprensión trágica de la vida, sino de las epocalidades. La historiografía habitual, la doxografía, ha atribuido a Anaximandro el que había infinitos mundos posibles en número, todos los cuales eran composibles en relación a una estructura que es esta. Todos tienen que morir porque los otros han de estar. Yo entendí bien esa sentencia a través de una película japonesa que se llamaba La balada del Narayana, en que, digo para que lo comprendamos todos, ¿verdad?, en que una señora anciana que estaba de maravilla de salud estaba incumpliendo la dique, la justicia de su comunidad, porque tenía unos dientes maravillosos y hasta que no se le cayeran no podía su hijo llevarla a la montaña del Narayana y allí morir. Y entonces ella ya veía que había bebés que estaban naciendo, que no había comida, que estaba... Entonces se rompió. Parece que era una no actriz, sino un personaje real. Se rompió los dientes en un yunque y así consiguió que se cumpliera el ritual de la cultura, ¿verdad? Han de hacerse justicia los unos a los otros de acuerdo con la taxis, con la topología de Cronos. Esto no se puede aplicar, y no fue entendido así además por los griegos, no se puede aplicar solo, insisto, a las vidas individuales, sino a los modos posibles de temporalidad. De tal manera que la modernidad, de acuerdo con esto, debería también morir, como todas las epocalidades. Debería admitir que no es una naturalidad sin historia en la que se han incorporado por fin secular y de una manera escatológica los modos de salvación de todos los... Habría de morir también ella, ¿verdad? Bien. Otro salto, por lo tanto, ontología del límite, de acuerdo con Dique. No hace falta que os diga la relación que tiene eso con la propia tragicidad. La tragedia griega como educación estética de la ciudadanía en Grecia asumía la asunción de la impenetrabilidad no separable entre la vida y la muerte, ¿verdad? Esto es lo que tenía que entender la catarsis ciudadana. Nos vamos a Heráclito. En Heráclito hay un aspecto, solo ya habló el otro día Rafael Moreno, afortunadamente, de las declinaciones del fuego y el sol y el calor. Solo quiero tratar un aspecto. El logos heraclíteo, lo que se ha llamado la dialéctica de Heráclito, muy mal entendida por Hegel, a su pesar, ¿verdad?, contempla dos campos. Esto es muy importante para toda la discusión de lo categorial, muy brevemente. El campo cinético, el campo del movimiento, es el campo del cambio de las categorías normales y por lo tanto es el campo del juicio, ¿verdad? Allí entonces lo grande se hace pequeño, lo alto bajo, lo sentado de pie, etc. Esto no tiene ningún problema, da lugar a las categorías que luego retomará negativamente Parménides y asumirá luego Aristóteles, ¿verdad? Este es el campo de los catáfasin, los que se dan catá de acuerdo con la respectividad de los contrarios. No presenta ningún problema, solo entender que el verbo cópula, judicativo del verbo ser, es justamente la traducción
predicativa también del movimiento categorial. No es difícil de comprender. El otro campo, el de los antifáseos, el de los intensivos para Heráclito, ese no se mueve pacíficamente de aquí a allí, se puede medir por cronos y ahora más tarde ya ha tardado 5 minutos 10, no, sino que es el de la muerte-vida, la vigilia-sueño, el amor-odio. Estos son intensivos, se cruzan súbitamente, de tal manera que cuando alguien se enamora o cuando alguien se muere un ser querido o cuando hay que parar, porque hay que hacer un relato reflexivo de reconsideración de qué pasaba allí, cómo era uno antes y después. Heráclito dice que este campo no está regido por cronos y por lo tanto no puede estar regido por el juicio porque no es extenso, no tiene una duración cronológica. Está regido por aion, por el instante eterno que cruza y vuelca y tampoco hace que aquello otro muera, sino que lo hace desaparecer. Se sigue amando al que se odia, uno se pregunta cómo, pero sí, sigue bien. Esta dimensión, muy breve, no es judicativa, pero cuidado, no es irracional, es supraconceptual, pero necesita el concepto para darse. Esto termina estableciendo en Heráclito una tetralogía de la temporalidad que solamente hace aflorar lo que ya está en la temporalidad griega. Hay Cronos, que es un titán, que es impotente y prepotente, necesita matar al otro para ocupar su lugar, es falocrático. Bueno, es un titán, bueno, que no me oiga porque es horroroso y vengativo. No, sí, es horrible. Luego está, sin embargo, Aidion, que es la temporalidad eterna, continua, constante, indivisible, sin contrario, y esta es la que pertenece a lo divino, la que pertenece a lo inmortal. En medio, en el cruce, en el nexo de lo divino, eterno, constante y lo mortal, la temporalidad divina y la temporalidad mortal, está aion, el instante eterno. No dura más de un instante. ¿Os acordáis de Nietzsche? ¿Qué le ha pasado al tiempo en este momento? ¿No se ha vuelto todo eterno en el mediodía, en el Zaratustra? Bueno, si no habéis experimentado esto, iros a un centro de recuperación, porque realmente no hay ni amor, ni amistad, ni belleza. Yo estaría muy preocupada. Si solamente me hubiera sobredeterminado cronos, yo no sabría qué hacer con la vida, ¿verdad? Hay aion, como dirá Heidegger en los cuadernos negros, ¿verdad? Y cuando ya se me haya olvidado, cuando nadie hable de Heidegger, él se las arreglará para que eso no pase, ya seguramente con más retención, secreto y acontecimiento. Cuando ya me hayan olvidado, de todos modos, la diferencia del ser como historia es. No os distraigáis, hago mal en distraeros. Estábamos en aion. Pero hay una cuarta temporalidad que señala Heráclito. Y esta es, hemos hablado de ella, Isabel Alvarado hace un momento lo ha hecho, hace un momento. ¿Por dónde se cruza lo eterno y lo mortal? En esa bendición que es aion, que da que pensar, es lo que da que pensar. ¿Por dónde se cruza? Todavía Heráclito dice, por la cuarta temporalidad que es kairos, el tiempo oportuno, el que rige la metrética de los poetas, el que rige la educación del que no mete la pata, el que es indispensable para el kairos, el tiempo de la oportunidad. La raíz en Grecia es charis, es gracia, luego pasa a la caritas, al amor cristiano, es gracia, porque realmente bendice el cruce entre lo eterno y lo mortal. Bien, pues esto solamente para que se vea qué tipo de reducción espantosa puede haber en un tiempo del cálculo que solamente fuera un movimiento extenso, sin retorno, sin dimensiones y realmente letal, porque todo lo que estamos diciendo del análisis de la modernidad se llama letal, es destructor de toda diferencia, es justamente la devastación. Siguiente cala, ahí dejamos a Heráclito acuñando aforismos eternos que nos lleguen a través de los tiempos, no queriendo gobernar,
y en el templo de la diosa Afrodita, ¿verdad? Ahí lo dejamos con sus asuntos. La siguiente cala es en Aristóteles y os pido una gran concentración, va a ser muy breve. Esto no ha sido recibido a menudo del Aristóteles griego y es el centro de su ontología, de su ética y de su poética. Pero nosotros ya sí lo hemos recibido. Lo ha recibido Heidegger, lo ha recibido Gadamer, lo ha recibido Paul Ricoeur, nosotros sí lo hemos recibido. Y es lo siguiente. En el ámbito del movimiento, ya lo hemos dicho, el ámbito categorial, el ámbito del poder, el ámbito de la impotencia, en ese ámbito, ahí se termina una de las dimensiones del ser. Ahora, si vais a la filosofía primera de Aristóteles, estamos en el final del libro Z, en el 17, ¿verdad? Y a punto de comenzar con el libro Teta, con el libro 9, dice allá Aristóteles, ahora, lego energeia, kinesis, llamo energeia y no movimiento. Ya hemos terminado de tratar del 1 al 5 del 9 la dinamis, y ahora habrá, esto casi como si fuera para una interlocución muy larga que tenemos el profesor Gaetano Pigazzi y yo, no os distraigáis, libro 9, filosofía primera, 5 primeros logoi dedicados a la kinesis y a la dinamis, a la potencia cinética, y del 6 al 10 dedicados no al movimiento, sino a la acción. Esta es la contraposición de Aristóteles. Kinesis, energeia. Pero energeia es praxis. Unidad de obra es praxis. Y ahora fijaos en esto que yo he llamado la frase del devenir del ser. Tengo que ir muy deprisa. Esta energeia que es obra, la puesta en obra de la verdad en el arte, claro, porque la verdad se pone en obra. Esto que no es movimiento, sino acción, praxis, se pone en obra en la unidad de ergon, en ergeia, unidad de obra, ¿verdad? Y cuando se pone en unidad de obra, entonces es patente, se produce una manifestación a la que Aristóteles llama aletheia. La verdad ontológica es una verdad práctica, es de la acción y de la obra. No es lógica. En la lógica hay la homoiosis, la representatio, la adequatio, normal, a lo que estamos acostumbrados. No, esto ocurre en el campo de la acción. Pero este campo de la acción es comunitario, es el de la obra civil. Como dice tan a menudo Félix Duque con mucha gracia, ¿verdad? Todo arte es público, claro, sí. El arte es público, el arte es civil, ¿verdad? Esta puesta en obra de la verdad es comunitaria. Mientras que el movimiento individual, incluso de los otros seres animados, este es individual. El movimiento es individual, la acción es comunitaria. Último elemento muy interesante, y dejamos a Aristóteles ya, pero fijaos cómo tiene que escocer, no es una palabra bonita, ¿verdad? No, cómo tiene que irritar a cualquiera que haya hecho del ser ontología del límite, de la diferencia, de la tetradimensionalidad, el que se borren todas las diferencias. ¿Quién nos ha hecho, cómo era lo que comenzaba Rebeca Maldonado, cómo hemos borrado el horizonte, cómo nos hemos bebido el mar? ¿Quién nos ha permitido desvincular a la tierra de su cielo? Henri Corbin, uno de los discípulos que se va a Irán de Heidegger, diciendo, la tierra celeste, toda tierra es celeste, no está desvinculada. El cielo no está en otro lugar hiperuranos. De nuevo, no os distraigáis. Por lo tanto, lego praxis, llamo acción a la energeia, a la unidad de obra, intensiva, no es extensa, es reuniente, como el logos es reuniente, sí y solo si se da como aletheia, si consigue darse. No toda obra de arte consigue darse, como nosotros sabemos, ¿verdad? Y sí y solo si es recibida por la entelegeia, donde se da ya la unidad de telos y peras, la unidad de límite y de fin. ¿Qué es esta entelegeia? Y perdonad que yo me enfade contra un interlocutor imaginario, ¿verdad? La entelequia, aquello que no existe. La entelegeia es el discípulo, el amado, el amigo y el público, aquel que puede recibir el sentido del mensaje, el sentido, el modo,
no la forma, no como un clónico, y devolverlo recreativamente. Y cuando esto ocurre, entonces, dice Aristóteles, será el noen. Esto es lo que será en lo que llamamos espiritualidad política comunitaria, que es receptiva, es recreativa y desea que se dé el nexo justamente entre el recibir y el crear, que es lo que ocurre en toda transmisión. Bueno, el último paso ya está en Heidegger y es cómo muestra Heidegger que este Aristóteles griego que ha redescubierto, y lo está redescubriendo desde los años 20, también desde Ser y Tiempo, en realidad estaba en Parménides. Y por lo tanto nos lleva en Zeit und Sein, en el 62, a volver a escuchar esto, último esfuerzo que vamos a hacer. To auto, lo mismo, esti, es, verbo cópula, noein, pero el noein del recibir, recrear, relanzar y desear el enlace, to auto esti noein kai einai. Lo mismo es pensar y ser. Lo mismo significa que son otros. Esa es toda la explanación de Heidegger, ¿verdad? Hay una alteridad irreductible entre ser y pensar, si no, no serían mismidad. Pero le pasa al ser y al pensar, eso lo leyeron así los neoplatónicos, les pasa lo mismo, y es que se multiplican sin dividirse. Esto es una cosa particularmente interesante. Claro, por eso son eigen, por eso son una unidad, ¿verdad? El pensamiento no se divide al pensar lo pensado, no podemos hacer de esto una, ni le ocurre al ser que se divida cuando el verbo cópula del esti desemboca en el límite del acontecer, del estar siendo. Lo explica muy bien Heidegger y vamos a atenderle nosotros a él, porque en realidad todo esto que acabamos de hacer era para oírle, ¿verdad? Dice Heidegger, Was heißt denken? ¿Qué significa pensar? En relación al Zeit und Sein. Vamos a ponerlo en relación a tiempo y ser, que hace la Kehre, hace la vuelta respecto de ser y tiempo del 27. Estamos en el 62, ¿verdad? Un único pequeño asunto. ¿Por qué viene ahora después el ser? En vez de como venía en ser y tiempo, ¿verdad? ¿Por qué ahora es tiempo y ser? Porque Aristóteles ya ha enseñado que el único principio del métodos, del camino, es que lo último para nosotros es lo primero en sí. Y que por lo tanto hay que dar la vuelta en eso último, que es un límite, y ahí se da la reflexividad. Esto lo explica Heidegger perfectamente en otro texto que vosotros no podéis no leer en relación a esto mismo, los Vorträge und Aufsätze, que es Moira. ¿Por qué viene ahora ser lo último? Porque es el límite constituyente de que sea posible el pensar. ¿Cómo? ¿Por qué es posible el pensar? Y esto es particularmente interesante para mi gusto. La exégesis del Noen, del pensar, del Washeitsdenken, es que es la reunión de los éxtasis de la temporalidad, por lo tanto la sincronía, la reunión de pasado, presente y futuro por su posibilidad, lo aún no, lo ya no y lo que, igual que en Anaximandro, está muriendo necesariamente y cada vez de las posibilidades irrealizadas del presente que tanto nos duelen, ¿verdad? ¿Qué puede enlazar por su posibilidad a los tres éxtasis de la temporalidad en una sincronía de lo posible? En una sincronía de lo posible, dice Heidegger, la cuarta dimensión del tiempo, que es el espacio. El espacio es el enlace, el logos de Heráclito, el espacio es el enlace entre la posibilidad del presente, del pasado y del futuro, que al hacerse sincrónicas se hacen pensar, cuidado con esto, un enlace que enlaza por la diferencia, que no introduce ninguna parte en ningún todo y que no desvincula, que vincula. Aquí no hay una traducción holista ni merológica, no es extensa, enlaza por la diferencia, hace síntesis disyuntiva.
Pero ahora cuidado. Esta discusión se iniciaba esta mañana con Alfredo Rocha de la Torre. Esta es solo la exégesis del pensar, nada más. ¿A qué había llamado Parménides Noén? A esto, a la sincronía de los tres éxtasis de la temporalidad enlazados por la diferencia, cuidado con esto, que no es un vacío, que no es una nada, que es el Suisen de Hölderlin, que es el entre que conecta, la diferencia que conecta, que no subsume. Vale, baste con esto, ¿verdad? Y entonces dice Heidegger, Hegel no lo ha entendido. ¿Por qué no? Un momento. Así pues, lo mismo es pensar y ser, ahora que ya sabemos lo que es pensar. ¿Qué tiene esto que ver con el ser? Pensar y ser. No creo que haga falta la pizarra. El I del pensar y ser, siempre el ser al final, ese I, dice Heidegger, ese nexo, que ya lo ha puesto en la síntesis disyuntiva interna, por si queréis decirlo así, al pensar, ese nexo es das Ereignis. Esto es acontecer. El acontecer, cuando acontece, de la relación ser-pensar, tal como lo hemos explicado, entonces, dice Heidegger, da lugar a historicidad, da lugar a acontecer histórico. Bueno, pero es más fácil de comprender si entendemos que esto ya lo había pensado y lo había dicho ya Parménides, cuando había dicho que das Ereignis, el acontecer, cuidado con esto, apropiador de pensar y ser, y expropiador, porque hace que ninguno de los que están en ese vínculo sea en sí para sí, y ahí se ha arruinado la sustancia. Este das Ereignis, este acontecer, es aletheia. Pero esta aletheia, esto que es verdad ontológica, justamente ese vínculo, este aletheia, ¿qué ocurría? Que Hegel no lo había entendido desde el punto de vista del alefe, había hoy olvidado el olvido. Y ya nos vamos acercando al final, no os preocupéis, dice Heidegger, y Parménides tampoco. Parménides había dicho aletheia, desvelamiento, donde está lo callado, tapado, velado, oscuro, donde está el... Pero no oía que la pertenencia al oculto, velado, callado, tapado y a la noche fuera aquello que se retiraba a favor del don, simultáneamente. De tal manera, esto pasa también en relación a Heráclito, dice Heidegger, también en relación, nosotros avanzamos hacia el bucle del final, ¿verdad? De tal modo que si antes en la cuestión judía contestábamos cómo es posible esta supuesta crítica abusiva a la Welt Judentum hecha responsable de toda la modernidad, asunto que si se contesta, si decimos es el capitalismo, ¿verdad? De la misma manera ahora, es verdad que Heidegger diga que los propios griegos originarios en la filosofía, no en la mitología, no podían comprender lo mismo que ellos decían. Hay un Ungesagte y un Ungedachte, un no dicho y un no pensado, en lo que los propios griegos han dicho. Heidegger dice que sí, que esto es así, que por eso ha conducido en el inicio fenomenológico de la fascinación por el aparecer del ente, nada menos que la ciencia, las ciencias, y que sin embargo ha quedado oculto siempre lo que se sustraía, lo que se retraía, lo que... ¿Se puede decir esto realmente en relación a Heráclito, que dice physis cryptes tai philei, lo que sale a la luz ama el ocultamiento? ¿O se puede decir esto en relación a Aristóteles, que es el pensador de la alteridad y la diferencia, que constantemente dice no, pero difiere y se aplaza y además se multiplica? Pues Heidegger dice que sí. Y yo creo entender aquí por qué.
Por eso esto todo me está interesando tanto, ¿verdad? Heidegger dice que sí, que no lo han entendido, que lo han dicho, pero que no podían entenderlo. En primer lugar, porque estaban en el camino de ida, claro, digámoslo con Homero, y no en el camino de vuelta, ¿verdad? Pero sobre todo porque esto no suponía, por mucho que lo dijeran, no suponía que la alteridad y la diferencia de ser es lo constituyente. No lo suponía. Si la alteridad y la diferencia de ser es lo constituyente, lo dice Heidegger de una manera muy sencilla, el corazón del Das Ereignis, lo único que se pertenece propiamente al acontecer que no se da, es la Lece. Lo velado, callado, tapado, la diferencia, lo que no se da, igual que en el caso del primer Heidegger, la muerte como condición de posibilidad de la posibilidad, lo que no se da es la condición de posibilidad de todo fenómeno y de toda donación. Esta alteridad constituyente y esta diferencia constituyente, esto que puede permitir un otro inicio, mi hipótesis hermenéutica es que es la espiritualidad judía. Esto me tiene a mí maravillada. Es la espiritualidad judía una alteridad constituyente de toda mismidad. Este último Heidegger que está estremecido por el cuidado, por la viuda, por el huérfano, por esa insistencia no solamente de Levinas, sino también de Derrida, ¿verdad? Esto seguramente, está diciendo Heidegger, no estaba en el equilibrio, por mucho que fuera de un logos diacrónico en sí mismo, de un logos roto que está difracto hacia atrás y hacia adelante en dos dimensiones que no pueden encontrarse porque no hace síntesis. No, pero aquí no, aquí el misterio, la diferencia, la alteridad que acontece y que no puede ser calculada y no puede ser prevista, esta yo creo que la está tomando Heidegger de la Torá, del Talmud y de la Cábala. Y ahí estoy. Esa dimensión es la que tengo que investigar, ¿verdad? No significaría una diferencia reapropiada por lo humano. No lo significaría. Significaría, en efecto, el misterio insondable, pero que sí se da, que tiene una epifanía del misterio y que penetra todo aquello que forma parte, por decirlo inadecuadamente, de la donación. Yo quiero terminar con dos textos de Heidegger, uno de ellos casi como si hubiéramos estado pensando Saulo Alvarado y yo a la vez en estas cosas sin hablar de ello, ¿verdad? Dice, una remota estrella fija sobre el país del corazón, dice Heidegger. ¿Cuál es el país del corazón? De acuerdo con lo que yo estoy proponiendo, es la filosofía. Es la filosofía. No es Alemania, no es quien consigue hacer entonces un enlace entre los dos orígenes espirituales olvidados de Occidente, el judío y el griego, sería la filosofía. Y añade, el final de una época solo puede verlo quien ya está expuesto a un comienzo distinto, un comienzo que la época tiene que desconocer. Y este desconocimiento no es consecuencia, sino el motivo más antiguo de que eso sea un final. Voy al último texto y con eso ya no añadiré yo por mi parte nada, sino que me parece que podemos discutir o pensar juntos. Solo los dioses venideros, los dioses que están viniendo, son capaces de cumplir de nuevo con la esencia de la divinidad. ¿Cuál es la esencia de la divinidad? Que se exija la diferencia misma de ser como el margen para las decisiones extremas sobre una posible irradiación del volver a darse de la verdad. Los dioses venideros constituyen su divinidad en ese espacio de tránsito que se les ha asignado previamente, de un advenimiento
hasta llegar a ese hombre que apenas se acaba de volver a decidir a favor de la diferencia del ser. Una pequeñez más no depende de mí, sino que mientras preparaba todo esto y desde hace algún tiempo me acompaña y me acontece y tengo por lo tanto que compartirla con vosotros. Es un verso de Andenken de Hölderlin que comenta a su vez Heidegger y dice: ahora amanece. Yo lo esperé y lo vi llegar a la palabra, lo sagrado. Muchas gracias. Yo, si no hay ninguna pregunta, yo le quiero hacer una pregunta a la ¿qué podemos hacer a favor de la ecología en esa comprensión que yo creo que es la comprensión actual y además muy inteligentemente expuesta por ti? Ha sido impresionante esa conferencia. ¿Qué podemos hacer por la ecología? Yo también regreso con una pregunta. Jugué con la ambigüedad de simultaneidad, que no es sincronía, justo por eso es intencional, porque no es lo mismo, pero sí que creo que uno de los elementos importantes es reconocer estas entidades que nos superan, que ni siquiera son crónicas, ¿no? Porque Cronos tiene tragedia, Cronos tiene identidad, son tiempos incalculables. ¿Y por qué? Porque yo no voy a hablar de la cuestión judía, que me es escamosa, pero sí la cuestión cristiana, carismática, cómplice de la destrucción del planeta. Entonces tenemos un movimiento cristiano que asume solamente la realidad divina y permite que se incendie la selva y que destruye las comunidades y que es cómplice con el catolicismo de la destrucción del planeta, y justo porque no hay tiempo más que su pequeño tiempo bíblico. Y eso es lo que yo creo que es fundamental. Si hay que destruir alguna tradición temporal, es esa que no reconoce que la Tierra nos supera y que ningún tiempo nos permite entender esto. Es una cosa importante porque además nos pone en una dimensión sí difícil. Hay una simpatía romántica por la naturaleza que nos involucra con ella, la queremos cuidar. Pero para actuar realmente, para tener soluciones precisas y por lo menos y hasta resignarnos, no es la noción de admiración a la naturaleza. Hay que asumirnos una dimensión desproporcionada completa, que por supuesto nos deja en el ridículo, ¿no? ¿Y qué hacemos no usando popotes? ¿Y qué hacemos buscando limpiar lagos? No parece no tener ningún sentido. Es una muerte digna, diría yo. Y entonces ahí sí, como diría Donald Haraway, la cosa no es evitar el fin del mundo, la cosa es aprender a vivir y morir en el capital océano, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que aparece una cosa diferente, que no es el tiempo de los eones, que no es el tiempo cronológico, pero tampoco es el tiempo del instante. Ahí es una cosa de la convivencia y el cuidado, y tal vez sí de la sincronía, pero ese no es el tiempo que nos obliga al cuidado, sino la desproporción, ¿no? Morir dignamente, ¿no? Porque eso nos va a pasar. No por el fin del mundo, eso nos va a pasar. Yo creo que podemos cambiar el mundo. Sí que bueno, que el mundo puede tener otra dimensión pero no van a histórica. distinguir como todas las especies, yo sé como, nuestro mundo puede mejorar, pero somos pasajeros en este tiempo. Sí, nosotros sí. Sí, ¿no dabas la palabra, Emiliano? ¿No? Pues sí, solo lo que creo que sería una consideración importante pues es la hora y... Hay una palabra pedida ahí solamente, profesor Chiurazzi. Sí, José Luis Díaz Arroyo. Sí, adelante. Yo tengo una inquietud, lo último que dijo, porque parece ser que Heidegger habla de la relación del sionismo, del judaísmo, y de repente parece rescatar por lo siguiente. Hace muchos años hubo una conferencia
hubo una crítica a través de Spinoza a Nietzsche. Y me sonó mucho tiempo, porque el judío a Spinoza más que excomulgarlo lo anatemiza, que es todavía más radical, porque el pensamiento de Spinoza no permite ninguna, digamos, ninguna vinculación, lo que le llaman la matriz antropoteológica de Occidente, que es un Dios único que privilegia al hombre. No es posible. Y por lo tanto, como no es posible, no puede llamarse un pueblo escogido, porque el hombre no es más que una criatura entre todos, ¿no? No puede haber el ser humano no ocupa ningún papel privilegiado dentro de la creación. Me llamó un tiempo porque no es precisamente el pensamiento judío, ¿no? Ya desde el Viejo Testamento, donde Dios le da dominio sobre los seres del planeta, no desde ahí ya podemos buscar una génesis, digamos, de esa modernidad capitalista, porque es la apropiación del mundo. Desde ahí ya está la apropiación del mundo. Le voy a responder con un cuento que cuenta Derrida, dedicado a Gadamer, en uno de los últimos libros de Derrida, tan es así que es póstumo. Se llama Le Bélier, el carnero, y dice que está Abraham a punto de sacrificar a su hijo Jacob por el mandato del ángel, y cuando está a punto de matarlo, por el mandato de Yahvé, viene un ángel y le retiene la mano y entonces la clava en un carnero que había allí. Y entonces Derrida se levanta indignado, siempre los mismos, los que no tienen nombre, los que no tienen representación, los que no pueden tener ningún modo, los inocentes, las víctimas. Y entonces cuenta Derrida que en ese momento, a punto de morir, el carnero levanta los ojos al cielo y ve la constelación de Aries. Esto es un relato que supone la cábala. Yo no conozco esta tradición, yo la voy a estudiar ahora en profundidad desde este punto de vista, pero no me extrañaría nada que también el pueblo judío, por llamarle así, estuviera pendiente de una liberación del nihilismo, del indiferentismo, del espíritu de venganza y de todo lo que hemos dicho. Si esto fuera así, sería particularmente interesante una posmodernidad judía, ¿verdad? Sí, Rebeca. Maldonado. Yo creo ver como un acuerdo profundo entre ustedes, o sea, creo que en el fondo Sebastián está hablando de una desmesura, ¿no? Un plástico que nos inunda, un jabón que sobreviene, ¿no? Unos cerros agujerados, ¿no? ¿No? Y tú estás justamente hablando de una relacionalidad, de una, ¿no? Entonces, pues yo creo que Sebastián tiene que seguir investigando este mal infinito, ¿no? Que yo creo que es decir, no veo que sea una cosa tan discordante. No, yo tampoco. Ajá. Tampoco, con la diferencia de que yo en ese panorama no me parece que es un panorama, sin embargo, totalmente real, no me parece casi que se pudiera hacer nada. Por eso digo que no es lo mismo la comunidad de la historia de la filosofía, que tiene además memoria de los estratos escriturales de la búsqueda de la verdad. Yo no creo que pueda haber ningún tipo de reorientación de Quere que no sea en la filosofía, no lo creo. Por eso tanto más me parece importante lo que hacemos los filósofos poetas, ¿no? Que ya no somos filósofos científicos, sino filósofos poetas y estetas, ¿verdad? Pero no creo que fuera de la filosofía se pueda encontrar ninguna transformación, reorientación radicalmente política, ¿no? Por eso me parece Heidegger imprescindible, ¿no? Sí, José Luis. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la comunicación. Creo que es un final inmejorable del congreso, del seminario. Y bueno, tengo un par de preguntas. Una para Teresa, que
que es si has pensado alguna razón o alguna tesis sobre por qué Heidegger, a la hora de pensar la aletheia griega, no va a Aristóteles. Habitualmente, sobre todo en el Heidegger más maduro, sabemos que va a Parménides, a los textos de Parménides, o, por ejemplo, en la selección de artículos, Aletheia va, digamos, o se habla de Heráclito. La tesis de que reinterpreta Aristóteles a través de estos dos filósofos, entre comillas, presocráticos, es compartible, creo, por nosotros, desde luego. Lo que te pregunto es ese gesto, ¿por qué? Si tú tienes alguna aventura, Sí, y me alegro mucho de esa pregunta porque una de las dimensiones que no podía tocar, él se apropia de la dimensión, y toda la hermenéutica, de la dimensión de la ontología de la praxis como ontología poética y estética. Eso es la hermenéutica, ¿verdad? La razón por la que no sigue con Aristóteles y va buscando a Parménides y allí casi lo encuentra, pero dice que tampoco, es una que se debe también mucho a Hegel. Y es, claro, Aristóteles, acuérdate, dice noéseos, ¿verdad? Por lo tanto, la culminación de del límite es una espiritualidad de sí misma, que se piensa a sí misma. En Hegel igual, en la ciencia de la lógica, entonces dice, y bueno, ya aquí hemos desembocado, noesis, y luego deja todo en blanco, como haciendo notar, aquí no hay el afuera, ya se ha perdido entonces el límite. El espíritu no es el ser, el espíritu, que es el Denken y la tetradimensionalidad del pensar sincrónico y del espacio y el tiempo, no es el límite. Y aquí viene otra vez el kairos. Este viene de fuera y no puede ser más que propiciado, buscado, yo diría incluso que rezado por nosotros, que pueda haber adviento, que lo haya. ¿Qué podemos hacer? Generar el espacio-tiempo donde sí se dar lugar a una transformación del pensar, pero no está en nuestra mano, por eso tiene una dimensión de dioses venideros, no está en nuestra mano, no hay ninguna Erschirung, no hay ninguna decisión que pueda hacer si podemos ser más, no cabe duda, los filósofos poetas, pero eso no aseguraría que los plásticos terminaran de volver en jabón al planeta, ¿no? Me explico, y eso es muy importante, y en Hegel igual. En Aristóteles y en Hegel se cumple, por lo tanto, la racionalidad de una aletheia que ya se sabe, praxis, eso ya es muy importante, pero que no entiende que el límite, yo lo digo con Foucault porque me parece que lo del pensamiento de la fuera es un título acertado. Viene de fuera, no está en nuestras manos, y mucho menos una reorientación. Solo podemos esperar. Yo creo que rezar, yo sinceramente creo que rezar. Yo rezo mucho, pero claro, no rezo a un Dios todopoderoso. Yo rezo a que se dé la vuelta lo divino a nosotros para que pueda haber entonces mortales e inmortales, ¿no? Acordaros de qué hermoso ese texto de poéticamente habita el hombre. Solo el poeta saca la dimensión, la medida, cuando vuelve a ver mortales e inmortales, porque no tiene celos de la divinidad. Vámonos. Sí. Una última pregunta. Las fórmulas, por favor, Gaetano, y no la contestamos y la dejamos para... Claro, así hay una próxima vez. Formúlala, por favor. Bueno, ya. Decila, contala y otro día se contesta. Formúlala. La digo. Formula la pregunta. Ok, dos preguntas. La primera, son muy pequeñas. La primera es la definición del judaísmo metafísico, que es un otro nombre del capitalismo. Pero ¿no piensas que es de toda manera un problema que Heidegger llama esto judaísmo y se refiere a un pueblo? Porque hay judíos que no son capitalistas, y Marx, por ejemplo, para decir, eso también es un problema. La otra pertenece al Zeit und Sein, en el que Heidegger dice explícitamente que hay palabras que son palabras que pertenecen a la metafísica de la presencia y son
el uno, la energía, la Wirklichkeit, la substancia, la actualidad, son palabras de la metafísica de la presencia. No son palabras... Esto es muy importante porque cuando parla de lo es gibt, dice lo es Vermögen. En alemano, Vermögen es muy cercano de Möglichkeit, no de energía. Esto es muy importante porque esto significa que el superamiento de la metafísica de la presencia es la posibilidad, no es la energía. Pero la acción Pero es posibilitante. me fermo La acción aquí es porque me posibilitante. fermo aquí, sería un po' più Muchas longa gracias. la pregunta. Muchas però- gracias. Muchas gracias.